Las heridas de la infancia. Las heridas emocionales de la infancia son una especie de lesión afectiva que nos impide llevar una existencia plena. Su huella es tan profunda que incluso nos dificulta las relaciones personales. También nos incapacita para afrontar los problemas con mayor soltura y resistencia. Es frecuente que casi todos tengamos una o varias de ellas, más o menos profundas. Los signos de estas heridas se evidencian de infinitos modos. Por ejemplo, las heridas de la infancia se desarrollan en modos de ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitud defensiva o agresiva, inseguridad, miedos, temores y desconfianza, entre otros más. Nuestra infancia es tan importante que las experiencias vividas en ella determinan nuestra calidad de vida cuando somos adultos. Se señalan 5 heridas emocionales de la infancia que dejan huella en la edad adulta. Conocerlas es fundamental para poder sanarlas y evitar que las sufran nuestros hijos, por ejemplo. También conocerlas nos ayudará a desarrollar habilidades y conocimientos, los cuales nos pueden ayudar a hacer frente a ellas si es que nosotros las tenemos. Los seres humanos aprendemos a interpretar el mundo que nos rodea en nuestros primeros años de vida. En nuestra particular interpretación de la realidad influye el entorno, como por ejemplo la familia, el contexto socioeconómico y cultural, las experiencias vitales, nuestra forma de ser. Todos tenemos un pasado, y aunque este ya no exista, las experiencias vividas en la infancia marcan nuestro carácter, dejando su huella en él. Con seguridad, la gran mayoría de las personas tenemos heridas con las que cargamos desde nuestra niñez. En algunos casos, esas heridas son pequeñas y no producen grandes afectaciones en nuestra vida emocional, mental y espiritual. Sin embargo, hay unas que son mucho más grandes y profundas y tienen un impacto mental y espiritual y no se diga emocional en nuestra vida, haciendo que se desarrollen otras enfermedades emocionales como la depresión, la ansiedad, las obsesiones mentales que muchas de las veces son causa de la infancia, el alcoholismo, la drogadicción, problemas sexuales también están incluidos. En fin, una serie de consecuencias que a través de nuestra infancia y por los hechos emocionales o traumatizantes que vivimos desde ella, podemos nosotros llegar a ser. Hay muchas cosas que deben considerarse del por qué surgen o cuáles son las causas, y que dan cabida a estas heridas. Sin embargo, la más común de ellas es un pasado infantil realmente traumático, en donde haya presencia de maltrato físico y violencia intrafamiliar, produciéndose una especie de temor al interior de una familia que impide el libre desarrollo del niño o la niña y promoviendo la aparición de traumas o miedos que lo acompañan en la adultez. Hay algo que debemos tener en cuenta, y es que los niños son muy buenos captando impresiones y teniendo sensaciones. Sin embargo, su capacidad de interpretación es muy baja, lo cual les impide tener una idea clara de la realidad y lo que puede hacer sentir culpabilidad de los problemas que se originan al interior de una familia. Las heridas de la infancia se pueden generar hasta los 18 años y el niño adolescente no tendrá los suficientes recursos para interpretar lo que sucede. Esto indica que las heridas de la infancia que se han producido pueden ser mucho más fuertes y encontrarse muy arraigadas,
por lo cual no saldrán a la luz, sino hasta que alcancemos una edad mucho más adulta en la cual empezamos a asimilar lo sucedido. A veces estas heridas obedecen a un pasado infantil realmente traumático. Otras veces, en cambio, se deben a distorsiones de la interpretación de la realidad por parte del niño o la niña. Debemos recordar aquí que los niños son muy buenos captando esto. Los niños y las niñas pequeñas son aún personas inmaduras para comprender todo cuanto sucede a su alrededor. Por ejemplo, un niño puede sentir abandono cuando, a pesar de que sus padres están con él en la casa, nunca le prestan la debida atención o desatienden sus necesidades afectivas. Pero también pueden interpretar como abandono el hecho de que le dejen con los abuelos para ir al hospital durante una temporada, cuando en realidad sus padres pretenden evitarles sufrimiento debido, por ejemplo, a una enfermedad en el seno familiar. Las heridas emocionales de la infancia surgen por varias experiencias negativas o interpretadas, vividas precisamente desde la niñez. Dichas experiencias nos dejan una huella o herida emocional que puede repercutir en nuestra salud afectiva, en nuestra salud espiritual y en nuestra salud mental. Las heridas emocionales se originan en una edad temprana y a raíz de un suceso o experiencia traumática, como por ejemplo pueden ser los golpes, la humillación y el abandono de los padres. Un acontecimiento de forma puntual o a lo largo del tiempo y de forma más o menos constante, como por ejemplo el fallecimiento de algún familiar, la depresión de uno de los progenitores, la crianza inadecuada, la violencia intrafamiliar, malos tratos, el nacimiento tal vez de un hermano y la envidia asociada que nos da en este hecho. A veces tan solo una sensación percibida, pero junto a una sensibilidad o susceptibilidad extrema, basta para generar la herida en base a un malentendido o a una mala interpretación de la realidad. Y es que en este tipo de heridas emocionales se dan en la primera etapa de la vida. En esos primeros años en los que el niño o la niña carece aún de un adecuado enfoque de la realidad, de estrategias personales para manejar y entender ciertas dimensiones o de una correcta gestión emocional de lo que está aconteciendo. De esta forma, es muy común que siempre acontezcan uno o varios de los 5 tipos de experiencias dolorosas o heridas emocionales de la infancia que más afectan el desarrollo y determinan dejando una impronta muy evidente en la personalidad. Conocerlas, saber cómo nace cada una de las heridas emocionales y en qué consiste cada una de ellas, es importante entenderlas para evitarlas o en su defecto sanarlas. Y vamos a empezar con cada una de ellas. Número 1. El miedo al abandono. Se manifiesta cuando sientes un miedo excesivo a la soledad o cuando se da dependencia emocional en tus relaciones afectivas, restándote valor a ti mismo para dárselo a otra persona a quien decides amar. En ese momento es muy positivo que empieces a trabajar con el amor propio y la autoestima. Para quienes han experimentado abandono en su infancia, la soledad es su mayor enemigo. La falta de afecto, compañía, protección y cuidado les marcó tanto que se encuentran en constante vigilancia para no ser abandonados y sienten un temor extremo a quedarse solos. Las personas marcadas con la herida del abandono muestran esa carencia afectiva en sus relaciones personales y afectivas. En muchas ocasiones sufrirán dependencia emocional e incluso tolerarán lo intolerable, con tal de que no quedarse solos o solas. En otros casos, dependiendo de su personalidad, tomarán ellos la iniciativa de abandonar a los demás como mecanismo de protección, por temor a revivir la experiencia del abandono. La herida del abandono se sana trabajando el miedo a la soledad.
Eso se consigue pasando tiempo de calidad con nosotros mismos, realizando actividades que nos gustan y practicando el autocuidado. Para ello, debemos derribar las barreras invisibles del contacto físico y emocional. Es el niño interior, y no el adulto, quien teme que lo dejen. Por eso, hay que fortalecer su autoestima para evitar caer en el autosabotaje. Es necesario conectar con nuestro niño interior y abrazarle para que sienta seguro y se sienta capaz poco a poco de disfrutar los momentos de soledad. La forma de evitar la herida del abandono es compartir con nuestros hijos tiempo de calidad, dialogando a menudo con ellos, prestando atención consciente a sus demandas afectivas y practicando la escucha activa. Número 2. El miedo al rechazo. Es una de las heridas más profundas porque implica un rechazo hacia tus pensamientos y vivencias. En este caso, aparece el temor a la no aceptación, a que los demás rechacen o juzguen lo que eres. En este punto, es altamente valioso trabajar tus inseguridades y miedos. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas porque implica el rechazo hacia nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias, el rechazo a nuestro amor e incluso a nuestra propia persona. Tiene su origen en experiencias de no aceptación por parte de los padres, familiares más cercanos como por ejemplo los abuelos, los hermanos o tíos, o igual los amigos, que a medida que el bebé va creciendo, estos los van rechazando cada vez más y más. Cuando un niño recibe señales de rechazo, crece a su interior la semilla del autodesprecio. Piensa que no es digno de amar ni de ser amado, y va interiorizando ese sentimiento interpretando todo lo que sucede a través del filtro de su herida. Así, llega un momento en el que la más mínima crítica le originará sufrimiento y, para compensarlo, necesita el reconocimiento y la aprobación de los demás. La herida del rechazo se sana empezando a valorarse y a reconocerse, obviando los mensajes que el crítico interno le envía. Para curar su cicatriz es saludable trabajar las inseguridades, ganar mayor confianza en nosotros mismos y comenzar poco a poco a sentirnos más capaces. Es necesario conocerse, respetarse y quererse a uno mismo. Para prevenir esta herida es importante que tratemos siempre con respeto a nuestros hijos y les infundamos seguridad en sí mismos y autonomía en la toma de decisiones. También es relevante enseñarles a recibir las críticas constructivas y descartar las destructivas en base al amor propio. Número 3. La herida de la humillación. Esta herida surge cuando sientes que te ponen a prueba y constantemente te sientes criticado por lo que haces. Esta herida puede transformarse en la aparición de un temperamento irascible o de un trastorno obsesivo-compulsivo, en donde tú debes marcar tus propios límites y ponerte siempre en lugares donde te sientas seguro. La herida de la humillación se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban y critican, afectando esto directamente a su autoestima, sobre todo cuando lo ridiculizaban. Dichos niños construyen una personalidad dependiente. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y válidos, lo cual contribuye a alimentar más su herida, ya que su propio autoconocimiento depende de la imagen que de él tienen los demás. Quien ha sufrido la humillación de pequeño tiene dificultades para expresarse como adulto y es especialista en ridiculizarse a sí mismo. Se considera mucho más pequeño, menos importante y menos digno, valioso, capaz de lo que en realidad es. Son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse su cariño, aprobación y respeto.
Esta herida se sana soltando la pesada carga que el humillado lleva en la espalda. Se consigue mediante el perdón hacia las personas que lo dañaron, haciendo las paces con el pasado para poder comenzar a valorarse como la persona que realmente es, aquella de la que solo es responsable como adulto. La crianza respetuosa, el trato empático y afectuoso y saber establecer límites con respeto evita que nuestros hijos sufran las consecuencias de la humillación durante su infancia y en la edad adulta. Número 4. La herida del miedo a confiar, la traición. En este caso, pierdes el control y la confianza. Generalmente se da en el desarrollo de las relaciones afectivas. Se producen envidias y celos excesivos, por ejemplo, con tu pareja, y pretendes tener un control absoluto de la persona con quien estás, pues es para ti tu territorio seguro. La herida de la traición surge cuando el niño o la niña se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, que no ha cumplido algún tipo de promesa. Esta situación, sobre todo si es repetitiva, generará sentimientos de aislamiento y desconfianza. En ocasiones, dichas emociones pueden transformarse en rencor o en odio, cuando se siente engañado o engañada por no haber recibido lo prometido. O por ejemplo en envidia, cuando el niño o la niña no se siente merecedor de lo prometido y otras personas sí lo tienen. Esta herida emocional constituye una personalidad fuerte, posesiva, desconfiada y descontrolada. Predomina en la persona la necesidad de control para no sentirse estafado. Son personas que dan mucha importancia a la fidelidad y a la lealtad, pero que suelen distorsionar ambos conceptos. Son posesivas al extremo, al punto de no respetar la libertad, el espacio de los límites de los demás, no dejándoles a veces respirar. Para sanar esta herida, hay que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás. Para evitársela a nuestros hijos, debemos no prometer en vano, mostrarnos coherentes en palabras y actos y cumplir siempre con las promesas que nosotros hacemos. Y número 5, la herida de la injusticia. Esta herida se genera cuando los progenitores son fríos, rígidos y autoritarios, creyendo que de esta forma se ganarán el respeto de sus hijos. Produce un sentimiento de ineficacia y de injusticia, convirtiéndose en un adulto rígido, incapaz de negociar, aceptar opiniones contrarias y con gran ambición de poder. En este punto es muy valioso trabajar la rigidez mental, con el fin de entender por qué los demás te perciben como una persona negativa e impenetrable. La herida emocional de la injusticia se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, imponiendo una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. La exigencia constante generará en ellos sentimientos de ineficacia e inutilidad y la sensación de injusticia. Esta herida emocional genera adultos rígidos que no son capaces de negociar ni mantener diálogos con opiniones diversas. Les cuesta aceptar otros puntos de vista y formas de ser diferentes a las suyas. Dan mucha importancia a las creencias y a los valores, expresando sus opiniones y juicios morales como verdades absolutas y extremas. Sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y del perfeccionismo. La forma de curar esta herida es trabajar la rigidez mental, cultivando la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia los demás. Se previene desde la infancia trabajando en los niños el respeto por la diversidad y la tolerancia, practicando la crianza respetuosa, la empatía, la expresión de sentimientos y el intercambio de opinión sobre las mismas. El primer paso para curar
alguna de estas heridas es aceptar que hay algo en tu interior que te está haciendo daño y que afecta la forma en la que estás relacionado con otros o con otras. Para acceder a una terapia, ahora no debes de ir muy lejos. Solo debes tomar la decisión de ir, por ejemplo, con un psicólogo, algún profesional en la materia o los grupos de autoayuda que son muy buenos, como es Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Drogadictos Anónimos, entre otros más. Si bien no ven específicamente las heridas como las acabamos de mencionar, sí empiezan a sanarlo según sea su método. Una vez que eres consciente, por ejemplo, de tu herida, ya has empezado a curarla. Siente esa herida y siente compasión, aceptación hacia ti. Acéptate así tal y como eres a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Acéptate profundamente. Acepta al niño o a la niña que está herido o herida. Luego entrégate a lo divino dentro de ti, para que desde allí fluya la luz y el amor que realizarán la cura total. Mantén tu conciencia enfocada en lo profundo de ti y con fe y sin expectativas entrega todo tu ser a la voluntad y amor divinos que moran en tu corazón. La cura viene de los niveles de conciencia que están más allá de todo mal, más allá por lo tanto del plano físico, emocional o mental. Si conectamos internamente con la realidad en un nivel donde no hay herida, la comprensión de aquel nivel fluye hacia nosotros y nos sana. La cura produce cuando uno acepta lo que es el plano físico, emocional y mental, y sin juzgarlo se entrega totalmente libre de expectativas a lo superior que mora en interior del corazón, para que desde allí las energías se conduzcan según la voluntad superior. Puedes aceptarte porque intuyes que eres mucho más que esas heridas. En otros niveles de tu ser, la belleza, el amor y las fuerzas infinitas. Hay que rendirse a ese poder superior dentro de uno mismo y aceptar cualquier tipo de resultado. Esa entrega, el silencio y esa fe producen la cura, pero debe realizarse con sinceridad y de corazón. Pide humildad de tu corazón. Ese ser aquello de lo cual fuiste creado. Pide estar dispuesto a soltar lo que no te sirva y a modificar esos patrones de pensamientos y conductas. Escucha tus necesidades y la voz interna. Entrégate y observa qué es lo que tu poder superior te pide que hagas o que dejes de hacer. La cura viene de lo profundo de nuestro ser, aunado con nuestro poder superior. Agradece ser conducido a través de la meditación y de la oración. Muchas de estas cosas se van a sanar espiritualmente. De hecho, el sanar estas heridas de la infancia es una batalla espiritual, que muchas de las veces va más allá de lo terrenal. Si bien los conceptos que acabamos de otorgar nos pueden orientar primeramente, porque ¿cómo vamos a practicar algo que desconocemos? Primero debemos conocer qué es lo que tenemos para poder posteriormente sanarlo. El trabajo más fuerte va a ser el plano espiritual, en donde, sin duda alguna, Dios como tú lo concibas, te va a ser de una gran ayuda para sanar estas heridas emocionales. Esperamos que este artículo haya sido de tu ayuda. Te invitamos a que te suscribas y que nos dejes en la caja de los comentarios qué te pareció el video y que además nos sugieras algún tema. Felices 24 horas y hasta la próxima.